Hay una versión del budismo que se vende muy bien. Velas, incienso, estatuas, frases cortas en un fondo de pantalla. La promesa de que si meditas suficiente, todo dejará de dolerte. Ese budismo no existe. Nunca existió. Lo que sí existe es algo bastante más interesante y bastante más útil. Pero para encontrarlo, hay que estar dispuesto a dejar de lado la otra versión. Siddhartha Gautama no nació en un monasterio. Nació en un palacio, rodeado de abundancia deliberada. Su padre, según los textos, construyó un mundo donde nada que perturbara pudiera entrar. Y aún así, en algún momento, entró la realidad. La enfermedad, la vejez, la muerte, el sufrimiento de otros. Lo que Siddhartha hizo con eso no fue buscar más abundancia para cubrirlo. Tampoco fue destruir todo y volverse asceta. Eso último lo probó durante años, el camino del ascetismo extremo, y descubrió que no funcionaba, que el cuerpo torturado no produce una mente libre. Lo que encontró, lo encontró sentado, sin añadir nada, sin quitar nada, simplemente observando cómo la mente funciona cuando no se le pide que sea diferente. A eso lo llamó el camino del medio. No el camino de tener todo, ni el camino de no tener nada. El camino donde la mente aprende a estar en lo que es, sin pelear. El budismo y las tradiciones que le son cercanas desarrollaron conceptos muy precisos para nombrar lo que Siddhartha encontró. Uno de ellos es alobha, una palabra en pali, el idioma del canon budista original, que se traduce como no apego o no codicia. Pero esa es una traducción incompleta. Alobha no dice que poseer sea malo. No dice que querer sea un error. Dice algo más preciso. Dice que el sufrimiento no vive en las cosas, vive en la relación que la mente establece con las cosas, en el aferrarse, en el miedo a perder, en la convicción de que sin eso, algo fundamental se rompería. El otro concepto es santuti, contentamiento, pero no el contentamiento de quien ya tiene todo resuelto. El contentamiento de quien ha entrenado la mente para registrar lo que ya está presente, antes de buscar lo que no está. La diferencia es sutil, pero es todo. Una mente en alobha y santuti no es una mente resignada. Es una mente que ha dejado de vivir en el futuro condicional. Cuando tenga esto, estaré bien. Cuando llegue aquello, podré descansar. Cuando resuelva eso, empezaré a vivir. Esa mente siempre está a punto de empezar y nunca empieza. Lo que las tradiciones budistas describieron hace 25 siglos
La psicología contemporánea lo mide con instrumentos cada vez más precisos, y los resultados se parecen demasiado para ser una coincidencia. Stephen Hayes, psicólogo de la Universidad de Nevada, desarrolló la terapia de aceptación y compromiso, conocida por sus siglas en inglés como ACT. Su premisa central es que el sufrimiento psicológico no viene principalmente de los pensamientos negativos. Viene de la fusión con esos pensamientos, de creer que lo que la mente dice sobre la realidad es la realidad misma, de aferrarse a una versión de cómo deberían ser las cosas y gastar toda la energía disponible en resistir lo que es. Christine Neff, investigadora de la Universidad de Texas, lleva décadas estudiando la autocompasión. Sus hallazgos muestran algo que parece contradictorio desde la lógica del rendimiento. Las personas que se tratan a sí mismas con menos exigencia funcionan mejor. No porque bajen los estándares, sino porque liberan la energía cognitiva que antes gastaban en el juicio constante sobre lo que todavía no son. Y Paul Gilbert, psicólogo clínico británico, desarrolló la terapia centrada en la compasión a partir de una pregunta aparentemente simple: ¿por qué es tan difícil ser amable con uno mismo? Su respuesta fue evolutiva. El cerebro humano fue diseñado para detectar amenazas, para compararse con otros, para evaluar constantemente si lo que tiene es suficiente para sobrevivir. Y no porque seamos defectuosos, sino porque eso funcionó durante mucho tiempo en entornos muy distintos al que habitamos ahora. El problema no es la mente, es que seguimos usando un mapa antiguo en un territorio nuevo. Hay cosas que Buda no dijo. No dijo que el sufrimiento es malo. Dijo que el sufrimiento tiene una causa y que esa causa se puede entender. No dijo que debas querer menos. Dijo que la mente que se aferra vive en tensión constante con la realidad, que siempre está cambiando, que no pide permiso y que no consulta lo que preferimos. No dijo que dejes de ser humano. Dijo que observes cómo funciona ser humano. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La simplicidad budista no es pobreza de experiencia, es riqueza de presencia. La mente que no acumula no tiene menos, ve más. Quizás puedas preguntarte, ¿qué estarías haciendo diferente ahora mismo si ya tuvieras lo que estás esperando? Y quizás puedas hacerlo ahora. Buda no ofreció una vida sin dolor. Ofreció algo más honesto. Una mente que puede estar con el dolor, sin añadirle la guerra de querer que no exista. Eso no lo venden en ninguna tienda. No tiene versión premium. No hay una aplicación para eso. Pero lleva 25 siglos funcionando. Con cariño, el gran mapa de tu vida.